Comencemos diciendo que el mal manejo de los gases. ¿Es con esto? Sí, perfecto. Tiene una alta frecuencia en la población, a veces no se considera un problema muy serio porque realmente no repercute en cirugías. Este problema no se soluciona con bisturí, diferente de todos los que hemos visto al transcurso del día. Y siempre ha sido un balance entre lo que es la producción y la eliminación de gas. Entonces la producción del gas depende de la deglución, las reacciones químicas, la difusión sanguínea y la fermentación bacteriana, y la eliminación, que es sobre lo que me voy a concentrar en la conferencia, depende mucho del consumo bacteriano, la absorción que logra a nivel sanguíneo y los eructos y los flatos como medio de eliminación. La mayoría de la composición de los gases intestinales son de metano, nitrógeno, hidrógeno, gas carbónico y los azufrados. Las fuentes, cuando ese gas proviene de la aerofagia, generalmente es de nitrógeno y oxígeno, a diferencia cuando vienen las reacciones químicas de neutralización del bicarbonato, son de gas carbónico. Los que provienen de la difusión sanguínea son el CO2, el oxígeno, que tienen una alta difusión, y aunque el nitrógeno también tiene una concentración importante, este no tiene tiene una baja difusión. Y los producidos por la fermentación bacteriana, que son principalmente el hidrógeno, el metano, el CO2, y otros que dependen de la ingesta, como son los que se producen por la fermentación de carbohidratos no digeridos. Aquí vemos en una gráfica cómo es el balance de los gases en el cuerpo. Entonces, hay son básicamente estos 4 puntos los que nos vamos a centrar: el eructo, que se divide en gástrico y esofágico; la difusión sanguínea, que hace una relación también entre lo que es el tejido y la sangre, y es un intercambio dinámico; las bacterias, que a la vez que consumen gases también los producen, principalmente las metanogénicas; y la flatulencia, pues, que ya es la parte final de evacuación. Y eso hace que los síntomas del gas se dividan en 4 puntos principales: los que son de excesiva expulsión, los eructos y flatulencia, y los que son de excesiva retención, que muchas veces van de la mano, el entamboramiento y la distensión abdominal. Empecemos diciendo que los eructos, como veíamos ahora, se dividen en 2 grupos: los gástricos y los esofágicos. El gástrico, su fisiología es que al producirse el gas, generalmente en las reacciones de neutralización, se distiende el estómago. Esto provoca relajaciones del esfínter esofágico inferior, a la vez distienden el esófago, y esto lleva a la relajación del esfínter esofágico superior y la salida del gas. Son generalmente asociados a las comidas. 3 o 4 eructos por hora se consideran que pueden ser normales, y son muy frecuentes asociados al reflujo, a la dispepsia. A diferencia del esofágico, que generalmente el eructo esofágico es por aerofagia, y ahí el gas que generalmente proviene del eructo es nitrógeno, oxígeno, gases que están en el aire, normalmente después de comer, y tienen un trastorno de comportamiento asociado. Aquí vemos la relación. Entonces, que es por aerofagia, es más frecuente, pueden llegar a 20 por minuto, no hay una relación con las comidas, ni en el olor ni en el sabor, es mucho más estrepitoso, más audible que el gástrico, y generalmente va con un trastorno de neurosis o de ansiedad. Y la aerofagia, entonces, Roma lo clasifica como un trastorno funcional, tiene unos criterios bien definidos: es un exceso en la deglución de aire que puede ser observado o medido, y produce un eructo incómodo repetitivo por 3 meses en los últimos 6 meses, y a veces puede ser determinada esa frecuencia con pH impedanciometría, que es la que realmente puede detectar el movimiento del gas en el esófago. No hay un tratamiento específico, son generalmente terapias conductuales y a veces tratamiento de la ansiedad lo que mejora a estos pacientes. El segundo punto es la flatulencia. Es un tema que va de lo cómico a lo problemático. Por ejemplo, fue cómico en los años finales de 1800, cuando inclusive Joseph Pujol en el Moulin Rouge en París hacía un espectáculo que se preparaba él con huevos, con quesos y frijoles, y hacía un espectáculo cómico de flatulencia. Pero también es un problema, por ejemplo, para la NASA, los ingenieros espaciales, el manejo de los gases de los astronautas con su traje espacial, o cuando ya están en la estación espacial. Entonces,
Generalmente la flatulencia refleja un aumento en la producción de gas. Hay una expulsión normal de flatos que es de 8, inclusive me pareció exagerado, pero 25 al día pueden ser normales, y eso equivale a expulsar 200 a 2.500 mililitros al día. Los flatos dependen mucho del origen, como vimos, de las reacciones bacterianas, pero también viene de las reacciones de carbohidratos, de la difusión de sangre, y generalmente ocurre por una asociación del aumento del peristatismo del colon distal con relajación del esfínter anal. ¿Y de qué viene el mal olor de los gases? Se considera que el metano es uno de los principales gases que le da el mal olor a los flatos, y hay una bacteria especial para producir el mal olor, se llama la Metanobacter smithii, que tiene la capacidad de juntar el hidrógeno con el carbón y formar metano. Pero también se produce mal olor por otras bacterias que son reductoras de sulfato. Este sulfato está en el brócoli, nuez y cerveza, y tiene una reacción diferente pues, a esta bacteria anterior. Hay otros gases como el metanetiol, el ácido butírico, que también le dan mal olor o producen mal olor en los flatos. ¿Cómo se estudia el paciente que tiene exceso de flatulencia? A nivel experimental se utiliza a veces la cromatografía por una cánula rectal para definir si el exceso de la flatulencia es tiene alta concentración de nitrógeno, que nos diría que ese gas viene de aerofagia, o tiene metano, que es de la fermentación bacteriana. Pero últimamente se ha trabajado mucho en lo que es el sobrecrecimiento bacteriano, revelando que en la constipación hay un aumento en la producción de metano, a diferencia de la diarrea, que generalmente es de hidrógeno. Se considera que el metano tiene un aumento en las contracciones a nivel del intestino delgado y disminuyen las del colon. A veces pueden producir algo de distensión también, y va muy de la mano la cantidad de tiempo de la constipación con la producción de gas del paciente. Y entonces, para medir este sobrecrecimiento bacteriano están las pruebas del aliento. Se utiliza para el sobrecrecimiento bacteriano de las bacterias en el intestino delgado, generalmente la prueba del aliento con 10 gramos de glucosa. Para el colon se utiliza la prueba del aliento con 10 gramos de lactulosa. Tiene mucho más especificidad la del intestino delgado, pero la sensibilidad es un poquito baja. ¿Cómo se detectan o se determinan los resultados de estas pruebas? Cuando el hidrógeno o el metano incrementa más de 20 partes por millón, cuando hay un doble pico de hidrógeno o metano. Ya decíamos que para hidrógeno más se utilizan las pruebas para los pacientes con diarrea, los de metano más para los pacientes que se quejan de gases con constipación. Si hay un pico temprano o un incremento persistente, eso también da de que haya un sobrecrecimiento bacteriano. Y por último, que no son tan tenidas en cuenta pues, en nuestro medio, dado que tienen que ser con técnicas muy asépticas, los aspirados duodenales, de donde 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro en el duodeno, o 10 a la 3 en el yeyuno, pueden ser indicativos de un sobrecrecimiento bacteriano. Y el punto de cómo tratamos los pacientes con la flatulencia. Hay demasiados productos, hay demasiadas opciones, pero no todos son efectivos. Miremos, la idea es disminuir la producción de gas. Hay que modificar la dieta del paciente indudablemente, reducir los alimentos flatogénicos y manipular la flora intestinal. La dieta, ¿qué alimentos se deben suprimir? Generalmente los que tienen un sustrato fermentable. Esto puede lograr disminuir la producción de gas de 700 a 200 mililitros, y muchas veces los pacientes que tienen estos problemas de gas se les debe disminuir o mejor dicho, evitar los productos lácteos. Muchos de ellos tienen o son frecuentes los déficits de lactasa, pero si se dan alimentos deslactosados, a veces estos tienen otros oligosacáridos que no son digeribles, y muchas veces los pacientes, aunque se le quiten los alimentos o se le pongan alimentos deslactosados, siguen con la flatulencia. Por ejemplo, estos oligosacáridos son la rafinosa, estaquiosa y verbascosa, que están en legumbres, vegetales y granos. Entonces, también se deben evitar los azúcares no absorbibles como el sorbitol y la fructosa, suprimir alimentos flatogénicos como son los frijoles, los bananos, las peras, las manzanas, las uvas. Generalmente las frutas de los que se sacan vinos tienen una alta capacidad de fermentación, entonces también se recomiendan todo esto que es pera, manzanas y uvas, evitarlos sacarlos de la lista.
Las habichuelas tienen la capacidad de inhibir la amilasa y entonces disminuyen la degradación de disacáridos, entre otros. Generalmente se utiliza en una dieta que se suprime 2 a 3 semanas y se van reintroduciendo de uno hasta detectar más o menos cuál es el alimento que está produciendo o está más asociado con la flatulencia. Este es el otro punto, que es la manipulación de la flora intestinal. ¿Cómo manipulamos la flora intestinal? Entonces ya vimos que hay unas bacterias que son flatogénicas. El objetivo es disminuir la población productora de gas, la productora de metano, y producir, o mejor dicho, sembrar bacterias que no tengan esa capacidad. El mal olor se pueden dar subsalicilato de bismuto, y el antibiótico más utilizado para disminuir la población de estas bacterias metanogénicas es la rifaximina, que es un antibiótico no absorbible. Se utiliza en una dosis de 800 a 1200 miligramos por 7 a 10 días. Útil también para la flatulencia y la distensión, disminuye la producción de hidrógeno y es más efectivo que la neomicina. Y también es más efectivo, aunque unas diferencias no muy significativas, con la ciprofloxacino. Otros tratamientos para la flatulencia: la alfa-galactosidasa, que esta enzima hidroliza los oligosacáridos no absorbibles, es muy similar a la amilasa, una dosis de 1200 unidades cada 8 horas. La simeticona, que actúa como quelante de estos gases a una dosis de 250 miligramos cada 8 horas, y el carbón activado no tiene una utilidad variable. Incluso en Estados Unidos se consiguen cojines que disminuyen la flatulencia en pacientes que en el trabajo no pueden controlarlo, se llaman los Gabegón. Muy bien, pero la idea es disminuir más la producción, más que tratar de eliminarlos de esa forma. El otro punto, entonces ya vimos lo que es los eructos, la flatulencia. El otro punto es el problema por retención de gas, que es la distensión, el entamboramiento abdominal, que es la distensión es una sensación de tensión o presión en la pared abdominal con exceso de gas o ruidos abdominales. Este síndrome es muy frecuente en la población, puede llegar al 30%, es más en mujeres. Empeora con las comidas, incluso con agua. Uno llega paciente en el consultorio y le dice: es que incluso el agua me produce demasiado gas y flatulencia. Es que el agua es uno de los neutralizantes de reacciones químicas y también puede liberar, como vimos en las reacciones químicas, puede liberar CO2 y todo. En estos pacientes, sin embargo, la distensión desaparece en las noches y puede también asociarse a excesiva producción de flatos. Son dos partes los que lo componen, o sea, lo que se ha denominado la claudicación motora intestinal, que es que el gas en el yeyuno produce unas contracciones cementarias, no hay propulsión. Y hay otro que es lo que se llama el mal manejo del gas en el intestino delgado, que hace que este defecto en la propulsión puede ser de forma segmentaria, sin necesidad de que haya una acumulación en todo el intestino. También está asociado este síndrome de distensión abdominal a hipersensibilidad visceral, que lo vemos cuando se inflan balones a nivel incluso del recto, que hay pacientes más sensibles que otros para esto, para esta sensación de distensión. Y hay alteraciones de la sensibilidad. Se ven pacientes que después de traumas o de cicatrices abdominales, de heridas quirúrgicas, desarrollan distensiones segmentarias, y también hay factores psicológicos e intolerancia o alergias a cierto tipo de alimentos. Entonces el origen del síndrome de distensión abdominal es múltiple, no se tiene una sola causa de ello. También es considerado como un síndrome funcional por Roma 3, que es una sensación de tensión de la pared abdominal con o sin distensión visible, 3 días al mes por 3 meses, pero no debe estar asociado al síndrome de intestino irritable o la dispepsia. Entonces, lo más importante es definir que la sensación subjetiva es el entamboramiento, la sensación de tensión, y la parte objetiva ya es la distensión abdominal, como el aumento en la cintura abdominal. Para el tratamiento del síndrome de distensión abdominal, tenemos mucho en común con lo del manejo de la flatulencia. También se deben eliminar los alimentos flatogénicos y sacar de la dieta los que se llaman los FODMAP, que son oligodisacáridos no fermentables, que ocasionan la distensión.
También se ha utilizado la simeticona del carbón activado. Aquí el carbón activado ha visto que para la distensión abdominal tiene más efecto que sobre la flatulencia, y a diferencia de la alfa-galactosidasa y las enzimas digestivas, que sobre la distensión tiene más bien poco efecto. Cuando se maneja la distensión abdominal, a veces ellos también responden al tratamiento del síndrome de intestino irritable. Entonces vemos que hay una superposición. A veces es muy difícil definir qué es síndrome de intestino irritable, y a veces todo se mete en ese diagnóstico. ¿Por qué? Muchos pacientes responden también a la trimebutina, a la meverina o tilonio, la secta de menta, que son tratamientos para el colon irritable. Los laxantes no tienen mayor efecto, como es el polietilenglicol ni el psyllium, sobre el síndrome de distensión, y nuevos fármacos como son estimulantes de la secreción, como el lubiprostone, que activa los canales de cloro, mejora el entamboramiento, y el prucalopride, que es un agonista de la serotonina, también mejora, además que mejora el entamboramiento, puede mejorar la constipación, aunque su eficiencia en la distensión abdominal no está bien definida. Se han utilizado para los pacientes con entamboramiento y distensión abdominal los antagonistas de la dopamina. La metoclopramida no tiene mayor efecto porque su efecto es más a nivel central. El levosulpiride puede ser útil, pero a veces tiene efectos adversos, y la domperidona mejora muchos de los síntomas de los pacientes con síndrome de distensión abdominal, como llenuras, eructos y flatulencia. Y otros agonistas de la serotonina que teníamos, como el tegacerol y el cisapride, fueron retirados del mercado, y el mosapride, pero tenemos pocos estudios con significancia estadística sobre la distensión abdominal. Entonces, de este grupo, realmente la domperidona es el que sale más favorecido por los estudios. Como vimos, este síndrome también es considerado un síndrome funcional, muchas veces también factores psicosociales, por eso de neurosis, de ansiedad, están asociados a este síndrome, como vimos en la etiología. Entonces recomiendan de los antidepresivos los inhibidores de recaptación de serotonina, pero principalmente el escitalopram, porque lo que es la fluoxetina y la paroxetina no ha demostrado efectos sobre la distensión abdominal. Y los antidiarreicos, la loperamida no es útil, a diferencia de la iosmectita, que ha habido que el paciente que curse con distensión abdominal y episodios de diarrea puede disminuir también el entamboramiento. Los antibióticos, ya lo habíamos dicho, también es útil en los pacientes que tienen flatulencia y síndrome de distensión abdominal. Ya sobre esto habíamos visto también con muy buena, se ha visto una buena respuesta de los pacientes que tienen distensión y sobreproducción de gas, también va asociados a los que tienen distensión con flatulencia, hacerle un ciclo de rifaximina. Y posterior al ciclo del antibiótico, porque es una práctica que a veces vemos frecuentemente, que se mandan conjuntamente el antibiótico y el probiótico. Eso no tiene sentido, porque se están matando las bacterias que estamos tratando de sembrar. Entonces, generalmente damos primero el ciclo de rifaximina y posteriormente sembramos las bacterias que produzcan menos gas, menos distensión, como son los probióticos. El lactobacillus y el bifidobacterium son los dos tipos de bacterias más frecuentes usadas, y ahora están los que vienen mixtos, que son los que tienen mejores resultados. O sea, las mezclas de lactobacillus y bifidobacterium son más efectivas que cuando se utilizan probióticos de cada uno de ellos independiente. Y también se ha visto que cuando se dan los probióticos con los prebióticos, que son los fructooligosacáridos, hay una mejoría, no cuando se da el FOS solo. Con el FOS solo no hay mejoría, pero si se asocian los dos, o sea, lo que se llama el simbiótico, ese sí puede tener mejoría tanto en la flatulencia como en el entamboramiento. Se han utilizado a nivel ya como, digamos, de interés internacional. El moxibustion chino es una de las pocas prácticas, digamos, que no de la medicina occidental, y que los orientales le han visto mucho beneficio a los pacientes con sobre todo distensión abdominal.
y entamboramiento, la acupuntura y este moxibustión, que es un tabaco de Artemisa, que han tenido muy buenos resultados a nivel oriental, y viene, o se han utilizado, han salido algunos estudios, lo que es el leuprolide en la distensión abdominal, es un síndrome asociado al ciclo menstrual, también se ha visto buenos resultados, a diferencia de la hierba de San Juan, que no tiene mejor efecto que el placebo. Entonces, ya como conclusión de la conferencia, podemos decir que el exceso y el mal manejo del gas a nivel gastrointestinal es un trastorno multicausal, hay mucha superposición, a veces vemos que es difícil diferenciar pacientes de síndrome de intestino irritable de los que tienen distensión abdominal o de los que tienen flatulencia, a veces se superponen. Y en ellos el sobrecrecimiento bacteriano juega un papel cada vez más importante en cada uno de estos síndromes. Hay múltiples opciones, no todos son efectivos, hay que saber seleccionarlos y sobre todo entender que estos síntomas del gas pueden afectar la productividad de un paciente, las relaciones interpersonales, las relaciones familiares aún de los pacientes, para tenerlos en cuenta para su manejo. Muchas gracias, eso era la conferencia. Muchas gracias, doctor.